días. Feliz de verlos. Ok, igualmente. Pero en mi corazón sí. Los extrañé. Y bueno, estamos aquí de vuelta. Estuve más que todo dedicado a mi hija en estos días. Fue mi principal propósito. Ella vive ya se me olvidó el estado. Oregon. Ella vive en Oregon. Entonces, pues fui allá, pasé 2 semanas con ella y fue de gran bendición, sí. Pude reafirmar mis relaciones familiares con ella, la relación padre-hija y todo eso. Entonces estoy muy contento por mi hija y orando por ella. Vive en Portland, que es una ciudad no muy favorable para el cristianismo. Igualmente tuve una boda en la familia que tuve que atender y bueno, fue un tiempo muy bonito también, y un tiempo de fiesta en mi familia, de celebración de la boda de uno de mis familiares. Entonces, gracias a Dios, vamos a continuar hoy. Vamos a ver el capítulo 9, ¿sí? Ya el pastor terminó el capítulo 8, gracias le doy al pastor que cubrió las clases de esos días. Y en la lección número 35 vamos hoy a referirnos a la elección soberana de Dios. Tal vez podríamos llamarlo la elección soberana de Dios número 1, porque vamos a referirnos a este tema de la elección soberana de Dios. Y hoy vamos a referirnos a lo que es el versículo del 1 al 5. Romanos 9, del 1 hasta el 5. ¿Sí? Bien. Primero vamos a hacer una introducción. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Esto fue lo último que se vio durante el capítulo 8. Recordamos nosotros que desde que comenzamos a ver el capítulo 8, habíamos dicho que este capítulo era el clímax, era el pináculo, era la cumbre de la carta de los romanos, de la carta de Pablo a los romanos, que había comenzado desde el capítulo 1, iba subiendo, mostrando, explicando la doctrina cristiana que llega a su punto máximo en el capítulo 8. En el cual, por ejemplo, en los últimos versículos, como el 28 al 30, Pablo nos habla acerca del propósito del llamado de Dios, 28 al 30, ¿sí? Y que nos dice, por ejemplo, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y también dice el 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. A los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó. Lo que vemos ahí, entonces, entre otras cosas, es el proceso que nos lleva a nosotros a desarrollar el concepto de predestinación. ¿Sí? Luego, en el versículo 31 al 39, Pablo habla con total convencimiento sobre la seguridad de salvación para terminar toda su doctrina. Habla de una manera muy confidente acerca de todo lo que ha desarrollado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. ¿Sí? Habla acerca de cómo nada podrá separarnos del amor de Dios, como bien dice. Habla acerca de en todas las cosas somos más que vencedores, en el versículo 37.
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el versículo 38 que dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí termina Pablo su presentación y su apología acerca de lo que es la doctrina cristiana en su esencia, ¿sí? Y indudablemente todos los que Dios llama, Dios glorifica, Dios salva, ¿sí? Aquella persona que Dios ha llamado, indudablemente no hay ninguna duda de que va a obtener la seguridad de la salvación. Es en esencia eso. Pero bueno, después de que Pablo hace esta manifestación, había un problema. Y el problema era con Israel. De modo que Elías, nos vamos a dedicar estos 3 capítulos que siguen a hablar sobre Israel. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó con Israel, Elizabeth y todos los demás? ¿Sí? ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué le pasó a Israel? No qué le pasó a Elías, qué le pasó a Israel, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, por este tiempo, la situación en este tiempo en el cual Pablo escribe la carta a los romanos, exactamente por este tiempo, la situación del pueblo de Israel era una situación bien complicada, que podríamos nosotros concluirlo en una situación. Los judíos habían rechazado a Cristo. ¿Sí? Los judíos habían rechazado el evangelio. La mayoría de los judíos no habían aceptado a la doctrina del evangelio. Solamente unos pocos habían aceptado la doctrina del evangelio. Ante eso, indudablemente surgía una pregunta, pero Pablo, ¿qué pasó? Tú te estás contradiciendo porque tú estás diciendo que todo aquel a quien Jesucristo, a quien Dios llama, indudablemente será salvo. Nadie lo podrá quitar del amor de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Pablo, con tus hermanos? ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con tus compatriotas que no están creyendo en Dios, sino que por el contrario, están oponiéndose cada vez más y más y más y más y más a la doctrina cristiana? Esa era la situación real que estaba sucediendo en Roma, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver nosotros al principio ahora es, voy a tratar de ponerlos en contexto de lo que realmente pasaba históricamente. Sí, más que teológicamente, todo esto. Como esta es una clase de estudio, vamos a estudiar esta parte de lo que es la historia. Y entonces, primero, al Pablo tratar de contestar o de analizar esta situación, pues esta situación nos devuelve a la última parte del capítulo 2 de Romanos. Ahí vamos a entender nosotros muchas cosas de lo que Pablo dice en el capítulo 2, en la cual Pablo dice, pero si tú que llevas el nombre de judío, capítulo 2, versículo 17, llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, que conoce su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos. Acuérdense que los judíos se consideraban los privilegiados de Dios, ¿sí? Los guías, la luz de los que están en tinieblas, los instructores de los necios. Tú pues que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? O sea que al mismo tiempo, Pablo, en la medida en que está exponiendo su doctrina, la doctrina cristiana, al mismo tiempo está instruyendo
está redarguyendo a los judíos, ¿sí? ¿Por qué no te llamas? Y luego más adelante dice, el que físicamente, si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aún tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente. Aquí viene un primer punto que él desde el principio comienza a desarrollar. No es judío el que lo es exteriormente. No es judío. Ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Este es un primer punto que Pablo expone acerca de la situación de los judíos en ese tiempo. Enseñaban, pero no cumplían, ¿sí? Hablaban, daban órdenes, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero yo no lo hacía. Por eso que él más adelante dice, ustedes son un tropiezo para los mismos gentiles, que van a creer en Dios, pero al ver el ejemplo de ustedes, ¿cómo hacer? ¿Sí? Luego, más adelante, en el capítulo 3, dice, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es entonces la ventaja del judío o cuál es el beneficio de la circuncisión? Y él dice, grande es en todo sentido. De modo que ahí va una primera observación que Pablo hace. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, todo esto estaba pasando, ¿sí? Y esta situación que estaba pasando era muy, muy, muy delicada, ¿sí? Había una serie de cristianos en Roma que estaban evangelizando a los judíos. Había una población de judíos en Roma muy grande. Una población de judíos en Roma muy significativa. Y claro, como ustedes saben, Pablo ¿a quién le predicaba? Pablo ¿a quién evangelizaba? A los mismos judíos. Él llegaba a las sinagogas, ¿sí? A continuar. Y era completamente lógico, ¿sí? Esa evangelización que se hacía en Roma a los judíos llevó a problemas. Y los judíos tradicionales, los judíos ortodoxos, cada día sentían que la influencia del cristianismo era mayor y mayor, y entonces cada día se volvían más beligerantes contra los mismos cristianos. Estamos hablando nosotros más o menos del año 40 después de Cristo, ¿sí? Y sucedió algo que llegó a ser tan significativa esta confrontación entre los mismos judíos, que fue algo que llamó la atención de las autoridades en Roma. ¿Sí? Sí. Esta situación fue de tanta violencia entre los mismos judíos. Estamos hablando de los mismos judíos, en el cual en aquellos tiempos los judíos que creían en el cristianismo se consideraban como una secta dentro de los mismos judíos. No había una completa separación todavía entre el cristianismo primitivo que luego nosotros vamos a llegar a conocer más o menos hacia el año 100, 120, ¿sí? Que ya se consolida. En estos tiempos, los cristianos no se habían separado completamente de los judíos y por eso se entendía esto. Sin embargo, entre los mismos judíos habían estas dos tendencias y llegó a ser de tanta violencia que el emperador tuvo que intervenir. El emperador romano, la máxima autoridad, el hombre con más poder en el mundo en aquellos tiempos, se preocupó por esta situación. Era tan significativa la situación y la violencia entre ellos mismos que
¿Qué hizo Claudio? Dijo, no, aquí en Roma me van a formar un problema. La paz que hay en Roma y todas esas cosas me la están alterando. Por lo tanto, judíos fuera de aquí. ¿Sí? No me van a meter el desorden acá en esto. ¿Sí? Miren, yo quiero que entiendan la magnitud de este problema que había. Y que era todo el conocimiento de Pablo. Pablo tenía el conocimiento pleno, aunque Pablo no vivía en Roma todavía. Pablo no conocía a Roma. ¿Sí? Esto fue por el año 49. ¿Sí? Llegó a su lugar, Priscila y Aquila. Priscila ya estaba ahí. Por eso que fue expulsada por Claudio y Sí. llegó al ministerio de Pablo. Priscila estaba ahí y fue expulsada por Claudio, ¿sí? Y ella emigró hacia Corinto. Y en Corinto conoció a Pablo. Y después, ¿sí? Priscila regresó a Roma. ¿Sí? Y fue precisamente Priscila quien estaba informando a Pablo, que estaba en Corinto, ¿sí? Acerca de esta situación. ¿Sí? Entonces, fue tanta, pero tanta la oposición de los judíos contra la nueva doctrina que llegó a causar todas estas consecuencias políticas, digamos, para el Imperio Romano. ¿Sí? Y yo quiero hacer mucho énfasis porque la mayoría de los comentaristas no hablan casi de esto. Si ustedes leen los comentarios acerca de Roma, muy poca gente toca esto. Pero yo lo quiero tocar porque yo quiero que ustedes vean lo que es el papel del Evangelio, el papel de la carta de Pablo a los romanos y el papel de Pablo ahí. Y quiero que analicemos esto muy bien. ¿Por qué razón? Porque es crucial para los judíos. Porque acá se está decidiendo el destino de los judíos. Aquí se está decidiendo. O los judíos van a estar con el Evangelio o van a estar en contra del Evangelio. Ese es un proceso histórico que entonces va a desarrollarse. Rechazaron a Cristo. Y va a tener gravísimas consecuencias históricas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Como vamos a ver poco a poco durante estos 3 capítulos, 9, 10 y 11. ¿Sí? Es eso. Como consecuencia de esta situación de violencia entre los ortodoxos judíos y los nuevos judíos cristianos, entonces cada día, se expulsa a los judíos. Y entre otras cosas, dentro de esa expulsión de los judíos están ¿quiénes? Están los cristianos también, ¿no han notado? Los mismos cristianos están ahí, también son expulsados. Sí, porque eran judíos también, ¿verdad? Sí, son expulsados. Y entonces esto hace que sea muy bueno porque hay muchos judíos cristianos que salen expulsados hacia otros lugares del Asia Menor y siguen predicando el Evangelio ya sin el temor de los mismos judíos. ¿Sí? Y entonces van a ir mucho más hacia los gentiles que estaban más abiertos al Evangelio. ¿Sí? Hubo una separación progresiva entre judaísmo y cristianismo. La transición del cristianismo de un movimiento judío a una fe multiétnica. Mucha atención. El cristianismo ya no es judío. El cristianismo comienza a perfilarse como una fe multiétnica, abierta a los no judíos. Ya hay una apertura completa, ¿sí?, a los gentiles de todas las naciones.
Y la iglesia ahí comienza a tener un crecimiento tremendo, como ustedes pueden ver en el libro de los Hechos, ¿sí? Es una iglesia multiétnica. El cristianismo es multiétnico. El cristianismo no es blanco, el cristianismo no es negro, el cristianismo no es de una sola lengua. Apocalipsis dice que todas las naciones del mundo se reunirán. ¿Sí? Las naciones de todo el mundo se reunirán a alabar a Cristo. ¿Sí? Entonces los capítulos del 9 al 11 de la epístola de los Romanos son la explicación de por qué los judíos no creyeron en el Evangelio. ¿Sí? Porque Pablo está diciendo entonces, ¿sí? Nada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Y los enemigos le están diciendo, Pablo, ¿por qué dices eso? Es una contradicción. Mira que el pueblo que Dios llamó, al contrario, se separó, rechazó. Entonces, estás haciendo un buen intento ahí por tratar de desarrollar la doctrina, pero no, la realidad demuestra todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, todo lo que es el capítulo 9, 10 y 11 es una explicación acerca de qué fue lo que pasó. ¿Sí? ¿Por qué los judíos no creyeron en el Evangelio? ¿Sí? Y vamos entonces con los primeros 3 versículos del capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y dolor y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Sorprendente esta afirmación de Pablo acerca de su propia nación, acerca de su propio pueblo. Tengo gran tristeza por lo que está sucediendo, ¿sí? Tengo dolor en mi corazón por lo que yo oigo, por lo que Priscila me está hablando, me está informando y todos los demás acerca de lo que está sucediendo en Roma. Me duele en el corazón. Yo quiero hacer énfasis en esto porque aquí yo quiero ver a el Pablo como persona. El Pablo como un hombre con dolor. Como un hombre que llora por la pérdida de las almas. Como un hombre cuya misión de salvar almas para Dios está aquí en su corazón. Sea quien sea, pero está en su corazón. ¿Sí? Un Pablo misionero. ¿Sí? Es eso. Como a nosotros nos debe doler cuando alguien de nuestra familia toma el camino equivocado. ¿Cuánto nos duele si un hijo o una hija, si el padre o la madre sigue el camino que no es en el que se ha levantado en el hogar, por ejemplo? ¿Sí? Pablo entonces tiene dolor. Él dice, mi propia raza, mi propio pueblo ha rechazado el evangelio. Pablo amaba tanto a sus parientes que habría hecho lo que fuera necesario con tal de que sus parientes no hubieran escogido el camino de la condenación eterna. ¿Cuánto amaba Pablo a los judíos? Pero ustedes no notan. Pablo fue un hombre de batallas. Pablo fue un hombre con una valentía tremenda. Este mismo pueblo judío, el cual él ama y llora, es el mismo pueblo que lo había apedreado a él. Ese pueblo que él ama es el mismo pueblo que lo había tratado de asesinar. Es el mismo pueblo que lo había rechazado, lo había vituperado y a pesar de todo eso, él lo seguía amando. Es increíble. Él lo seguía amando. Él seguía preocupado. Y dice tanto hace que dice que él
Si fuera posible, ¿no? Porque hay que entender, si fuera posible para Pablo renegar de todas sus doctrinas para que los judíos se conviertan, él lo haría. Pero si fuera posible, pero él sabe que no va a ser posible. ¿Sí? Ya. Sí. Él no va a ser un anatema. Él no lo va a hacer. ¿Sí? Ahora, traigo aquí una de las citas de Timothy, del libro que nosotros estamos estudiando. Él dice, mire qué lindo dice, el apóstol Pablo, aunque siempre fue lógico en sus escritos, nunca fue frío en cuanto a sus sentimientos. Qué lindo. Sí. Nunca fue frío. Nosotros no debemos ser fríos ante la gente, nosotros debemos expresar. ¿Sí? Esta es una cosa que nosotros no debemos de tener cuidado. A nosotros los hispanos, los hombres nos dicen, no, si tú eres hombre, tú no puedes llorar. Si tú eres hombre, tú no puedes mostrar tus sentimientos. Si tú eres hombre, no puedes decirle a alguien que lo ama, que le amas o algo. No, no, no. Eso es demostrar debilidad. Oye, qué erróneo. No. Y así nos criaron, ¿ah? Y así me criaron. Pero bueno, cuando yo fui cristiano, convertí al cristianismo, yo cambié. ¿Sí? Y el mismo Señor me hizo caer en cuenta de que yo no podía ser así. ¿Sí? Entonces, Pablo fue un hombre que expresó todos sus sentimientos, a pesar de que fue uno de los más grandes hombres intelectuales de la historia, como ustedes pueden ver en el libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces, Pablo vivía con el peso de esa realidad, pero eso no hizo que cambiara o modificara o adaptara el evangelio a los gustos de los judíos. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuántas iglesias transforman y adaptan el evangelio a los gustos de los que están ahí sentados al frente? No, no se puede. No se puede. ¿Sí? No podemos adaptar el evangelio a los gustos de nadie. No podemos adaptar el evangelio a aquellos que hablan de que necesitan dinero o cosas así. No, no. Eso no. Y Pablo lo demuestra aquí. ¿Sí? Esta situación nos da luz acerca de las declaraciones de Pablo en el capítulo 1, del 8 al 17. ¿Sí? Pablo, dice, por ejemplo, Pablo dice ahí, en primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla acerca de su fe. Estoy en el capítulo 1. Luego dice pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Pablo oraba por los romanos sin cesar. Solamente Dios era testigo de cuánto Pablo no sufría y oraba por ellos, ¿sí? Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, ¿verdad? Acuérdense cuando vimos este primer capítulo en la clase, decíamos cómo es tan importante que nosotros como comunidad cristiana nos estimulemos, nos demos coraje, ¿sí? Que no traigamos comentarios que desalienten a la gente. ¿Sí? Por el contrario, seamos siempre positivos. Y Pablo, el hombre más lleno de fe, está diciendo, y voy allá para que ustedes me consuelen. ¿Sí? O sea que el pastor necesita apoyo, consuelo, estímulo. Como todos nosotros, a veces pensamos que el pastor no es de carne y hueso, sino que es alguien que no tiene problemas o días que no va a sentirse mal, claro. ¿Sí? Claro que sí. Pero nosotros como comunidad debemos de ser
apoyo para el pastor. No, me pasó lo mismo. Yo llevaba rato mirando a ver si estaba encendido. Ok. Entonces luego dice Pablo, dice, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Ahora, uno de los versículos más lindos vienen aquí, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. ¿Sí? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Entonces, ante esta situación tan grave que Pablo estaba enfrentando junto con todos los cristianos primitivos en estos tiempos, o el evangelio se tergiversaba completamente y se adaptaba a los judíos como muchos quisieron hacer, incluido uno de los apóstoles. Adaptar todo el evangelio a las costumbres cristianas, judías. Por ejemplo, exigir a los cristianos la circuncisión, por ejemplo. ¿Sí? Dentro de los mismos apóstoles habían unos que decían, bueno, para que sean cristianos tienen que circuncidarse, cosas así, ¿verdad? Entonces, él va con eso. Para explicar por qué los judíos rechazaron el evangelio, Pablo debe de exponer una serie de verdades que para muchas personas son difíciles de entender. Pero creo que el problema es que no las quieran aceptar. Eso es lo que yo pienso. No es que no se entiendan las cosas. Mucha gente dice, no, yo no explico el libro de los Romanos, ni predico el libro de los Romanos, porque es muy difícil. Yo no creo. Yo creo que lo que pasa es que se entiende, pero no se acepta. ¿Sí? Porque tiene uno que ser honesto e ir con la verdad para poder aceptar todo lo que Pablo dice. Ese es el problema. ¿Sí? Hay muchos pastores en muchas iglesias que predican en el libro de los Romanos hasta el capítulo 8. Y ahí paran. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que el resto es muy difícil de entender. El capítulo 8 de Romanos para mí es difícil. De la predestinación. Sí. Es difícil. Sí, es difícil. Ok. Ahora vamos al versículo 4 y 5. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Eso fue un privilegio, rechazado por los judíos. Como Pablo ya lo había dicho en el capítulo 2, en el capítulo 3, al principio del capítulo 3, que Pablo dijo, los oráculos le fueron dados a los judíos. La palabra de Dios le fue dada a los judíos para su divulgación. ¿Sí? Entonces, este privilegio fue rechazado. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos privilegios. Adopción como hijos. Éxodo 4:22 dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios aquí es muy claro diciendo, ustedes son mis hijos. Hay una adopción.
O sea, que la redención es la que nos hace hijos ante Dios. Sí, Se llevó a cabo. sí. A los que creían. Sí. Sí. Acuérdate de Abraham, por ejemplo, que él fue declarado justo. Y por lo tanto, al ser declarado justo, todos los beneficios son dados a él. ¿Sí? Ahora, acuérdense ustedes que más adelante, en el Nuevo Testamento, ya comienza a hablarse y a presentarse más claramente esa relación entre Dios como Padre y nosotros como hijos. Pero fue un desarrollo que no se presentó en el Antiguo Testamento. A pesar de que Dios había dicho, yo soy tu padre, ustedes son mis hijos, sí, claramente dice, mira, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dime, Elizabeth. No, es verdad que se estableció ahí, en Éxodo 4. Sí. Ahí, Pero que no se expandió ni se explicó muy bien. no se explicó muy bien. Luego quien va a explicar esto muy bien va a ser Jesucristo. Jesús va a decir. ¿Sí? ¿Y dónde lo vemos claramente? Dígame, ¿dónde lo vemos claramente? Que Dios dice, ustedes deben de tener en cuenta que Dios es nuestro Padre. Cuando veis por ahí así, Padre nuestro. Amén. Amén. Ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre mío, tú eres mi Padre. Yo soy tu hijo. Tú me has adoptado a pesar de lo pobre espiritual o de lo enemigo que fui, tú me has adoptado como hijo. Sí, hay una adopción. Y esto no logró desarrollarse. Yo creo, no estoy muy seguro, pero que en el Antiguo Testamento alguna oración comience con Padre Nuestro, creo que no existe en el Antiguo Testamento. Solamente va a existir en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Un privilegio que entonces no llegó a su comunicación. Segundo, la gloria divina. Como se habla acá, la adopción como hijos, y luego dice la adopción como hijos, y luego dice la gloria, la gloria. La gloria divina, aquí se refiere a lo que se llama el Shekinah. ¿Sí? ¿Sí? Está expresado en Éxodo 29, 42 al 45, dice así, será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con ustedes para hablar allí contigo. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas. Luego en Primera de Reyes dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, o sea, aquí está hablando del templo, los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Ahí Dios comienza a mostrar su gloria. Y esa gloria continúa y llega a su máxima expresión. Primero, cuando ustedes ven a Jesucristo ahí en la cruz, esa es la gloria de Dios, a pesar de que su Hijo está en la cruz. Esa es la gloria de Dios. ¿Sí? Ahí Dios brilla en su bondad y en su amor. Y luego esa gloria de Dios va a continuar cuando tú y yo resucitemos y la gloria de Jesús esté en nosotros. Amén. Esa gloria. Pero los judíos no entendieron esto, solamente creyeron que era una gloria terrenal, a pesar de todos los indicios. Los pactos de Abraham, como dice acá Pablo, hubo otro privilegio para los judíos, los pactos, ¿sí? Los pactos, acuérdense que Dios hizo pactos con los judíos. El pacto de Abraham, por ejemplo, en Génesis 15.
¿Cuán conocido es esto de Génesis 15 que nosotros ya estudiamos? ¿Sí? En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios le reiteró a Abraham: Abraham, yo he hecho un pacto contigo, no lo olvides. Y lo voy a cumplir. ¿Sí? El pacto que hizo con Moisés, Éxodo 24:8. En ese pacto en el cual Dios entregó las tablas de la ley a Moisés, por ejemplo, ¿sí? El pacto que Dios hizo con David, que ustedes pueden verlo en 2 Samuel 23:5. Dios hizo una serie de pactos con el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Sin embargo, pues, ese fue otro privilegio. Dios dio la ley a Israel. Los judíos se consideraban los sustentadores de la ley, los conocedores de la ley de Dios, los eruditos de la ley de Dios. Dios le dio esa ley. ¿Pero para qué le dio la ley? Para que a través de esa ley llegaran a Jesucristo. Para, al interpretar la ley, no se fueran por el camino de las obras, sino por el camino que lleva a la gracia y que lleva a Jesucristo. Les dio el culto, la adoración en el templo. Dios puso todas estas regulaciones en cuanto al culto. Se la dio a los judíos. La oración en el templo, eso está expresado en muchas partes, pero sobre todo en Hebreos 9, 1 al 15. Hebreos 1, 9 al 15, ahí se ve claramente, ¿sí? Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto estaban ahí. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar en detalle. Bueno, entonces todo eso se le dio. Las promesas, tantas promesas que ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento. Y tantas promesas acerca del Mesías, ¿verdad? Tantas promesas que hay acerca del Mesías que iba a venir, ¿sí? Como ustedes pueden ver en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondré por nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Emmanuel. Profetizado ahí. ¿Sí? Hay, no me acuerdo, pero hay un número bien determinado de las profecías acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Todas esas promesas Dios se las dio ¿a quién? A los judíos, para que entonces entendieran y estuvieran preparados para recibir a Cristo. Los patriarcas, le dio los patriarcas a Abraham, Isaac, Jacob, como vemos acá, ¿no? Las promesas de quienes son los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, David. Abraham, el campeón de la fe.
a todos ellos, a todos los patriarcas que en cierto sentido se convirtieron en la voz de Dios. Todos ellos judíos. Y el número 8, Cristo. Cristo, como dice acá, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Cristo, Dios. Cristo es Dios por los siglos. Amén. ¿Sí? Hay toda una discusión sobre este pedazo. ¿Sí? Pero es Cristo. Según la carne procede de Cristo. Mateo 1:1. Mateo 1:1. El libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Clarísimo en el primer versículo de Mateo. ¿Sí? Cristo. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dios entonces dio a los judíos Cristo. Mucha gente olvida que Cristo era judío. ¿Sí? Él era judío. Era judío, tenía un pelo negro, ¿no? Rubio. Él era judío según la carne. ¿Sí? Y por lo tanto, si él era judío, era para que, entre otras cosas, los judíos tuvieran comunicación con Cristo, porque puesto que él era judío. Tuvieran la influencia de su compatriota, digamos así. ¿Sí? Tuvieran confianza en él. Creyeran en él porque lo estaban viendo. Estaban viendo, como dice, sus milagros y todo eso. ¿Sí? Pero, a pesar de todos estos privilegios que hemos enumerado acá, los judíos rechazaron al rey que tantas veces fue prometido. Y que tanto esperaban, porque acuérdense que los judíos llevaban esperando por más de 400 años la venida del Mesías. Pero el Mesías llegó y no se dieron cuenta. ¿Ya? ¿Ya? Y no rechazaron, no se dieron cuenta que era el Mesías. Ese rechazo entonces llevó a que ya hubiera una separación entre los cristianos. Los cristianos comienzan claramente a distinguirse como una comunidad aparte de los judíos, y los judíos comienzan a constituirse como una comunidad bien aparte de los cristianos también. Vienen aquí una serie, por ejemplo, si más adelante podemos verlo, dentro de la historia de la religión judía, vienen aquí una serie de grandes acontecimientos, como por ejemplo el desarrollo del Talmud, que es el libro básico junto con el Torá de los judíos, ¿sí? Y el Talmud son todas las enseñanzas de los grandes eruditos judíos, de los rabinos y de las personas eruditas de los judíos, porque ¿para qué? Pero los judíos desde esos tiempos han tenido personas muy eruditas, muy eruditas hasta el día de hoy en el conocimiento de lo que es el Torá y de lo que es el Antiguo Testamento. Pero a pesar de esa erudición, hay un velo que no lo deja ver a Cristo. Hasta el día de hoy, en que los judíos todavía no creen en Cristo, en que los judíos no creen en Cristo como el Mesías, ellos están esperando que el Mesías llegue. Para ellos el Mesías no es Dios, porque Dios ya está manifestado y el Mesías no es Dios, el Mesías es un hombre que tiene que ser descendiente de la línea de David. David, el gran guerrero, el gran que llevó a la expansión máxima de Israel. ¿Sí? Entonces, ellos están esperando ese Mesías. Un hombre superpoderoso que traiga la paz al mundo, que traiga la paz a Israel y que reconstruya el templo. ¿Sí? Por esa razón,
Es que hoy en día ustedes ven tantas profecías y todas hablan del Mesías, de un hombre. Y ahora último ya se está hablando de que el primer ministro de Israel es el Mesías, ¿verdad? Por todo lo que está haciendo. ¿Ya? Pero eso es lo que ellos creen y que viene desde este tiempo hasta el de hoy. Janet. Esa actitud de los judíos es una actitud de arrogancia o de envidia con los demás pueblos. ¿No? De las dos. Puede ser arrogancia, pero esa arrogancia viene como producto de lo que ellos creen. Yo conozco más o menos acerca de los judíos, y los judíos son profundamente creyentes. Eso, ellos creen a ojos cerrados lo que dice el Torah y lo que dicen los rabinos. Ellos son completamente consagrados a sus cosas. Y para ellos, fuera de eso, no hay nada más. Eso los lleva a que ellos tomen una actitud muy distante con los demás. ¿Sí? Si ustedes ven las comunidades judías ultraortodoxas de hoy día, por ejemplo, en Nueva York, ¿sí? Son comunidades cerradas, pero muy poderosas. Igualmente en Israel, ven ahí una de las ciudades de allá. ¿Sí? Entonces, esa visión que los judíos tienen acerca de su propia religión, acerca de Dios, como los judíos hacen un tremendo énfasis en el Dios monoteísta. Un énfasis, pero tremendo. Ese énfasis no los deja ver a Cristo. Precisamente, no los deja ver a Cristo. ¿Sí? Entonces, más adelante, si tenemos la oportunidad, podemos ver un poco de más detalle esto de qué es lo que los judíos piensan hoy en día. ¿Sí? Es eso. Entonces ya, queridos hermanos, hoy pues hemos visto algo acerca de lo que es esta situación del rechazo. ¿Por qué los judíos? Bien, entonces ya para el próximo domingo, porque la pregunta ahora es, bueno, entonces las promesas de Dios fallaron. ¿Qué pasó? ¿Fallaron las promesas de Dios? Los judíos no creen, siendo que Dios los había llamado. ¿Y qué va a decir Pablo? No, de ninguna manera. Lo que pasó fue esto y esto. Que va a ser el siguiente capítulo de la clase del domingo. Ok, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te estamos dando gracias, Padre Santo. Gracias por habernos llamado. Gracias, Señor, por darnos a conocer la verdad. Gracias, Padre, porque has quitado el velo que no nos dejaba verte a ti, Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque has puesto en nosotros un corazón y unos oídos y unos sentidos espirituales para buscarte y para seguir la verdad de que tú hablas, oh Señor Jesucristo, cuando dices que a través de ti vamos a conocer la verdad. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra escrita, por el evangelio que has dado a nosotros y por la oportunidad de que cada uno de nosotros nos has llamado, Señor, a ser parte de tu pueblo, del pueblo verdadero, el Israel verdadero, que es el Israel espiritual. Señor bendito. Te damos gracias por este día y Señor, continúa, Señor, acompañándonos por el resto de este día, Señor, y ahora que sigamos nosotros adorándote y glorificándote y que todo, Señor, sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.